Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, en donde Pablo ya le estaba diciendo a su discípulo Timoteo de esto que estamos viviendo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos son los días en los que estamos tú y yo ahorita. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y sigue diciendo, y dice: amadores de los deleites, en el versículo 4, más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios, y que van a desvivirse por tener esos deleites, pensando que ese es el éxito alcanzado. Y sabes, es que todos nacemos con una necesidad de ser reconocidos. Todos nacemos con una necesidad de ser aceptados y de ser amados. Todos. No hay persona aún los que digan: no, a mí no me importa, yo soy hipster y yo no tengo redes sociales y lo que sea. Aún en su manera de ser hipster está buscando ser notado. Porque es algo con lo que venimos, es un vacío con el que cargamos. Y me he dado cuenta últimamente, en este último año, aunque he podido ir a ciertos lugares o involucrarme tal vez un poco más en las redes sociales, que esto se ha infiltrado en la iglesia sutilmente, pero está dentro. El otro día hablaba con un amigo que es músico, que viaja y demás, y me abrió su corazón diciéndome que hace poco había ido a un congreso acompañando a alguien que es como muy, muy conocido. Y andaba de acompañante, ¿no? Y entonces en eso pues le dice: no, sígueme, vamos a comer algo aquí a este cuarto. Y entonces llega y va entrando y le dice: no, tú no puedes entrar porque tú traes pulsera plateada y no dorada. Y él, así el momento incómodo de que, ¿qué hago? ¿Corro? ¿A dónde voy? Y el otro amigo ya había entrado. Y nada más porque una persona famosa allá adentro lo conoce, fue de que, no, viene conmigo, pásale. Y pues ya pasó, ¿no? Y no es que sea el problema de la pulsera, o sea, es totalmente entendible, pero lo que pasó después sí. Me abrió su corazón y me dijo, en el momento en el que estaba ahí viendo a todas esas figuras que todo el mundo se sabe sus nombres, con grandes éxitos, con grandes logros, que yo desde chiquito admiraba y todos admiraban, empezaron pensamientos como: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar aquí? Se empezó a sentir inferior, empezó a pensar: ¿por qué yo no soy como esas personas? Pero si yo tengo el potencial, pero ¿por qué mi iglesia no es como la iglesia de esa persona tan relevante? Es culpa de mis papás, porque mis papás que son pastores, pues tal vez no están haciendo tal cosa como debería de ser. Y empezó un menosprecio de su persona y de lo que Dios le había ya dado, porque permitió que esas mentiras y esos pensamientos de inferioridad llegaran a su mente. Y gloria a Dios, el Espíritu Santo se lo reveló y se dio cuenta. Y sabes, a mí me pasó lo mismo hace unas semanas. Fui a un congreso, pero a mí por otro lado, al ver así como a los super hipsters que se vestían bien padre y los populares y que se sientan adelante, yo veía mi ropa así de Ross y de Soriana y así, mi pelo todo despeinado anti-hipster, no me quedan me compré uno de esos collares y me quedan horribles, parece una correa que está por explotar ahí. Y yo veía eso y yo me sentí, no, yo no me voy a acercar, aun cuando a mí me habían invitado al congreso, no, yo me voy a sentar acá atrás, no, yo no quiero que me vean, por mismo temor de ser comparada y criticada y no aceptada. Y sabes cómo me sentí como uno de las peores épocas que he vivido en mi vida, que fue esa pubertad en 5º y 6º de primaria. Te platico, yo desde kinder, primaria, tenía un grupo de amigas súper padre, súper sanas, nos llevábamos muy bien, hacíamos pijamadas, íbamos al cine, ya saben todo. Ese grupo de amigas de la escuela que las mamás se llevan aún más que tú con ellas mismas y que siempre se quieren estar juntando, pero más por el que se junten las mamás que tú, ¿verdad? Entonces yo tenía ese grupo de amigas, pero llegué al 6º año y la verdad es que nuestro grupo no era el grupo popular.
no era el grupo que lo invitaban, que se llevaba con los chavos y no sé qué. Entonces llegas a esa edad en la que ya no te dan asco los niños y empecé a ver a otro grupo de chavas y veía cómo se vestían, cómo se arreglaban, se maquillaban, a mí no me dejaban maquillarme, cómo se llevaban con los chavos, los planes a los que iban, hacían reos, así en la calle, acá bien malandrotas y así. Y yo seguía acá en el boliche, así que en las piñatas de la hermanita de mi amiga y ellas así de que no, que la reus acá, el reggaetón que empezó y yo acá de que todavía bailando la mayonesa o no sé. Y empecé a codiciar ser parte de ellos a nivel que empecé a rogarle a mi mamá, cómprame maquillaje, y primero me compró uno de que un transparente así en gacho y luego ya hasta que por fin yo no me importó, me compré mi raya, empecé a vestirme como, en ese entonces estaba de moda así como medio punk emo y era así el fleco así, ¿no? Y con el moñito aquí. No, la raya así de que negra, negra, negra todo alrededor, parecía emo. Yo era un fetito así de ese tamaño, o sea, no parecía de 10 años en vez de 13, pero yo ya me vestía acá con mis blusas sin hombros y así que según yo bien sexy. Qué pena. Pero empecé a cambiar y a comprometer las cosas aún que, con las que yo había crecido y con las que me habían criado con tal de poder pertenecer, con tal de poder estar ahí. Y sabes, menosprecié lo que tenía, el tesoro de amistades que yo había estado cosechando y las brinqué con tal de estar en un lugar en donde yo creía que iba a ser más feliz, en donde yo creía que iba a recibir más aprobación, más abrazo. Y sabes, al final de todo, sí fui a las reus y recuerdo que en las primeras me sentaba así y observaba ese espectáculo reggaetonero y asustada de que no, ¿cómo voy a ser parte de eso? Porque el Espíritu Santo me incomodaba, gloria a Dios. Pero después esa incomodidad la fui ignorando porque era mayor mi deseo de pertenecer, que empecé a ser parte de ellos y hacerme partícipe de esas actividades que yo sabía que a Dios no le agradaban y que yo escondía de mis papás. Y por gracia es que Dios me salvó, pero yo puedo decir que esos 2 años, 3 años fueron mis años de rebeldía y mis papás lo saben. Y todo ese resultado fue por un deseo de ser reconocido y aprobado, por una codicia. Y al final perdí a mis mejores amigas. Mi mamá se sigue llevando con sus mamás, ellas se siguen llevando, yo quedé sola, las populares también se acabaron llevando con otras personas y yo quedé sin amigas de la escuela. Porque menosprecié y fui por algo que ni siquiera iba a permanecer. Y sabes, he visto cómo muchos jóvenes pasamos aún por esa frustración de pertenecer a algo, como si ese fuera la cúspide aún del cristianismo, aún de si haces un deporte o si te gusta algo en tu carrera, tú crees que no vas a ser satisfecho hasta que llegues ahí y es una mentira y es un círculo vicioso de compararte, de criticar, de juzgar. Y es una forma en la que Satanás ha estado operando desde el principio, porque fue la forma en la que él cayó. Y es la misma estrategia, porque él siempre repite estrategias, y es la misma estrategia. Y quiero que me acompañes para que podamos ver eso en Génesis 3. Génesis 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El punto de comparación que puso Satanás en ese momento, en esa situación, fue Dios mismo.
fue Dios mismo, y la codicia en ella de poder ser así como Dios, porque dice, entonces vas a ser como Dios y vas a saber las cosas que Dios y poder ser como Dios, así como Satanás cayó por esa misma razón, porque él no entendía su punto, no entendía quién era Dios y deseó ser como Dios. La misma estrategia utilizó con Eva. Y Eva menospreció la gloriosa comunión que tenía con Dios antes de eso. Todos los demás árboles que Dios les había dado para comer, menospreció lo que tenía por querer alcanzar algo que no tenía. Y todo es a base de mentiras. Todo siempre va a ser a base de mentiras, porque la Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras. Y sabes, Eva no logró más y lo perdió todo. Y de esa forma es como nosotros también. Dice el significado de codicia en el diccionario es deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas. Ansiar, apetecer vehementemente una cosa. Y todos en nuestra naturaleza egoísta cojeamos de la misma pata. Y de esa misma pata es de donde Satanás nos va a venir a atacar, como lo hizo con Eva. Y quiero decirte que es un espejismo. Un espejismo es eso que cuando van personas caminando por el desierto cansadas, creen ver que hay un lugar, que hay agua, que hay un refugio, que hay un lugar en donde van a poder descansar del calor, van a poder beber. Y cuando llegan se dan cuenta de que era falso y que nunca hubo nada ahí, que todo fue un engaño. Y así es como Satanás nos los está pintando. Si llegas a la fama, si llegas a la riqueza, entonces vas a descansar, te vas a saciar y tu vacío se va a deshacer, se va a quitar, vas a ser lleno. Y es una mentira. Y sabes, a veces lo disfrazamos, nuestro deseo de eso lo disfrazamos con argumentos espiritualoides. Voy a hablar un poco en el área del ministerio. Así como que no, es que a mí me profetizaron que yo iba a cambiar el mundo. Y por eso es que quiero llegar a eso, porque me profetizaron. ¿Sabes cuántas veces nos han profetizado eso a casi todos? No, es que tú, llegan conmigo así de repente, tú vas a llenar estadios, tú vas a ir a las naciones. Y yo, me han dicho eso desde que tengo así 13 años y a la mayoría de mis amigas también y amigos. ¿Sí? Y lo disfrazamos con eso de que no, es que yo siento el peso de que Dios quiere que yo llene estadios. Pero realmente detrás de eso es, yo quiero llenar estadios para que la gente me vea a mí y no para hacer a Cristo famoso. O caemos en echar culpas de no llegar a eso. No, es que en mi iglesia no me apoyan. No, es que mis papás no me entienden. No, es que si tuviera el dinero me vestiría hipster y chido. Pero todo es una forma de cubrir nuestra naturaleza que desea saciar esa necesidad que tenemos. Y sabes, estudiando la Biblia vemos cómo es la misma estrategia. Caín y Abel fue comparación, fue celos, mató a su hermano por ver cómo él tenía éxito y el otro no. Vemos a Saúl que prefirió desobedecer lo que Dios le había hablado a través de Samuel con tal de no perder la aprobación y el amor del pueblo. Vemos a los discípulos de Cristo compitiendo. ¿Quién va a ser el mayor? Yo voy a ser el mayor. Y la mamá, ay, por favor, pon a mis hijos al lado tuyo. O sea, aún hasta la mamá abogando para que los hijos alcancen eso superficial. En ese momento, ese alcance que no tenía nada que ver. Y aún Jesús mismo fue tentado. Vamos a Mateo 4. No se me duerman. Mateo 4. El contexto, les voy a decir un poquito del contexto. Jesús ya había sido profetizado la venida de Jesús, ya había sido profetizado que Jesús iba a ser rey sobre todas las cosas, que él iba a establecer su reino, que iba a tener la autoridad sobre todo. Todo esto ya estaba dicho y se iba a cumplir.
Y vemos cómo el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto antes de que él fuera conocido por nadie, antes de empezar su ministerio, después de ser bautizado y de poder escuchar la voz de su Padre diciendo: eres mi Hijo amado en quien me complazco. Vemos esto que sucede en Mateo 4, versículo 7. Lo estoy buscando. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes? Sí, el mundo tiene su esplendor. Sí, el mundo tiene su belleza. Sí, los placeres te van a hacer por un tiempo feliz. Y Satanás sí tiene que ofrecer aquí, pasajero, pero tiene que mostrarte. Pero quiero decirte que el esplendor de este mundo y los placeres de este mundo no se comparan en lo más mínimo al esplendor de Cristo Jesús y a los placeres que estamos llamados a experimentar por los siglos de los siglos en Él. Nada se compara. No permitas que tu vida se desperdicie al perseguir espejismos y placeres pasajeros, perdiendo los eternos. Si Satanás tentó a Jesús sabiendo quién era Jesús, ¿cuánto más no nos va a venir a tentar a ti y a mí? Pero es necesario estar atentos, abrir nuestros ojos, darnos cuenta de sus estrategias y fijar los ojos en lo que es verdadero y no en un espejismo. Jesús sabía que en ese monte alto no iba a ser en donde iba a recibir el reino. Jesús sabía que lo iba a recibir en el monte del Calvario, sobre una cruz. Sabía que no era el tiempo ni la forma, porque estaba conectado a la voluntad del Padre. Es que pudo discernir. Jesús no vino al mundo utilizando estrategias de mercadotecnia para alcanzar el reino. Jesús no vino al mundo autopromocionándose para alcanzar a los perdidos. Jesús vino al mundo con un corazón manso y humilde y lleno del Espíritu Santo. Él no vino buscando reconocimiento humano y terrenal. Él vino buscando complacer al Padre y la aprobación del Padre, aun cuando eso involucrara que los humanos lo iban a rechazar, golpear, escupir y crucificar. Y es ese mismo Jesús del cual tú y yo nos llamamos discípulos. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Con la palabra de Dios. Escrito está. Si tú y yo estamos llenos y nos enriquecemos de la palabra de Dios, aun cuando vengan las mentiras sabremos identificarlas porque conocemos lo que es verdad. Porque en la palabra de Dios tú vas a encontrar tu identidad, tú vas a encontrar tu llamado, tú vas a encontrar tu propósito, tú vas a encontrar dirección para saber cómo alcanzarlo. Y no vas a necesitar estar copiando estrategias del mundo para poder alcanzarlo. No vas a necesitar estar buscando aprobación de otros porque tú ya sabes en quién la encuentras porque está aquí escrita. Tú no vas a tener que estar buscando que las personas en las redes sociales te digan quién eres porque tú ya sabes quién eres en Cristo Jesús que te lo ha revelado en su palabra. Es necesario que estemos llenos de esto para poder evitar el creernos estas cosas que van a venir en nuestra contra para separarnos de nuestra verdadera identidad, de nuestro Creador y de nuestro destino en Él. La palabra renueva nuestro entendimiento día a día en medio de una generación que nos bombardea de mentiras. La palabra nos da discernimiento y nos mantiene con los ojos puestos en lo eterno. No permitas que pase un día sin llenarte de la palabra porque es como andar ciego. Quiero que me acompañes a Juan 6. Este es otro momento en el que podemos ver la forma en la que Cristo reaccionó. Esto es después de que Jesús hace un milagro asombroso que la conocemos como la alimentación de los 5,000 de pocos panes y peces.
se multiplicaron, todos comieron. Quiero que nos imaginemos, yo intento imaginarme lo que dice la Biblia, que no se me haga como una historia más, sino imagínate lo glorioso que debe haber sido que de tener 2, 3 cosas se hicieron para alimentar a 5,000 personas. Pero vemos en el versículo 14 y 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No estoy diciendo que los milagros y que el que Dios te use sea malo, pero sí dejarte idolatrar por eso, o ser parte de idolatrar a una persona que Dios está usando. Jesús sí era digno y es digno y siempre lo ha sido de ser adorado, y él era llamado a ser rey, pero él no iba a tomar la corona aquí en la tierra. Esa corona no la iba a tomar aquí en la tierra. Él venía a tomar la corona de espinos para recibir después la corona de reinado de parte del Padre y no de parte de la humanidad. Él entendía cuál era su propósito en estos años aquí en la tierra y cuál era su llamado en la postrera. Y muchas veces, si nosotros estuviéramos en ese caso de que la multitud y nos aman y nos quieren tratar así y tratarnos como rey, diríamos: ay, recibo, es de Dios, es de Dios. Por fin estoy recibiendo la recompensa del Padre en lo público. Cuando dice eso en lo público, está hablando de lo eterno, no aquí. Fiel en lo poco para ponerte en lo mucho, no es porque te va a poner mucho aquí, es porque te va a poner en lo mucho allá con Él. Pero hemos cambiado, hemos transgiversado los significados de lo que es la vida cristiana, de lo que es ser discípulos de Cristo. ¿Y qué hizo Jesús aquí? No se tomó una selfie acá de que pues aquí con los 5,000 a los que alimenté, hashtag gloria a Dios. No, huyó. ¿Cuántos huimos? ¿Cuántos huimos al lugar secreto? Huyó a estar con el Padre en un monte solo. ¿Sabes? Los momentos más peligrosos, y porque los he llegado a experimentar, los momentos más peligrosos en la vida de un cristiano aquí en la tierra, no es cuando te critican, no es cuando te persiguen. Puedes ver a los que están siendo perseguidos y siguen fieles. Es cuando te empiezan a alabar. Porque la alabanza te gusta, nos gusta, alimenta nuestra carne. Y es muy fácil el dejar de ver a quien es digno de ser alabado para recibirlo tú. Y es muy fácil querer quedarte ahí, que te traten como rey. ¿Quién no quiere? Pero Jesús se fue solo y subió a un monte. Y aún Satanás va a usar esas cosas para que perdamos nuestro propósito, para que dejemos de ver a aquel que debemos de ver siempre. Me encanta el Salmo 91, si me acompañas ahí. Y dice, Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo creo que este es el lazo del cazador. Esta es la peste destructora que está llegando a nuestra generación y nos quiere deshacer. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Y estas son sus estrategias desde el principio. Para robarnos nuestra identidad, para destruir nuestro llamado verdadero, para matarnos eternamente. Pero dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que se mantiene en el lugar secreto con el Padre, el que se mantiene en su presencia, va a ser librado de todo eso. Nuestro refugio en medio de una generación como en la que estamos, en medio de este mundo, solamente se encuentra en el lugar secreto.
Y Jesús lo sabía y Jesús huyó ahí. El lugar secreto debe de ser el lugar a donde tú y yo huyamos y queramos escaparnos y queramos estar cada día, porque ese es el único lugar en donde entendemos lo verdadero, en donde nuestros ojos son abiertos a lo real y dejamos todo esto que es solamente una ilusión pasajera. Y entonces es que estamos viviendo un poco de lo que es en el cielo y podemos ser usados para traerlo aquí en la tierra y no al revés, siendo influenciados por la tierra y siendo parte de eso. La palabra, como lo vimos ahí cuando Jesús fue tentado, y la comunión con el Espíritu Santo es lo único que nos va a liberar de este lazo del cazador. La palabra y la comunión con Dios te mantendrá libre de caer y te mantendrá en la voluntad de Dios. Es lo que te va a llevar a tener discernimiento para no desperdiciar tu vida aquí. Y no solo eso, sino esa sed y esa hambre y esa necesidad de la que ahorita hablábamos, que todos tenemos, el único lugar real en donde se va a saciar es ahí, en la intimidad con Dios. No en el ministerio, no en los logros académicos, no en ser famoso en las redes sociales. Todo eso te va a dar un momento, pero se va a acabar. Son, como dice ahí en Jeremías, cisternas rotas que sí retienen un poco de agua un momento, pero están rotas y se acaba yendo. Todo es pasajero. Y dice Dios en Jeremías 2, tengo cosas contra ti: una, que me has abandonado, que te has alejado, y dos, que has construido para ti mismo cisternas que están rotas. Pero Jesús es el único que tiene el agua de vida, que nunca deja de fluir y nunca nos va a dejar con un vacío. Es el único, en Él está la única agua que realmente nos va a saciar. Quiero decirte que tu valor no se encuentra en los likes y en los aplausos de las personas. Tu valor se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Tu llamado no se cumple en una plataforma, tu llamado se cumple en intimidad con Cristo. Tu ministerio no se cumple al ser conocido, tu ministerio se cumple al hacer la voluntad del Padre. Y eso no requiere fama ni reconocimiento alguno, ni que seas conocido. Jesús sin ministerio ya era quien era. Y por eso el Padre, cuando estaban bautizando a Jesús, se oye su voz y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre ya estaba complacido en su Hijo, aun cuando ni siquiera había hecho un solo milagro. Tú no eres lo que eres por lo que haces, sino por lo que Cristo ya ha hecho. Y si tú has creído en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados, crees que Él está vivo, tu identidad es la misma identidad de Jesús, porque en esa cruz, a los que creímos y nos hemos arrepentido, su identidad perfecta nos es acreditada. Y cuando nos acercamos a la presencia del Padre, Él ya no nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo, y Él ve el valor que tiene Jesús en ti y en mí. Tu identidad no se basa en lo que la gente dice, se basa en lo que Jesús hizo y te ha dado a ti. Cuando entendamos quiénes somos en Él y la identidad que Jesús nos ha dado a través de su sangre, vamos a dejar de buscar el reconocimiento de otros. Vamos a dejar de compararnos. Vamos a dejar de criticar. Vamos a dejar de sentirnos mal cuando recibimos crítica o cuando nos dicen cosas que no son, porque sabemos quiénes somos. Y no es para decir: soy un hijo de Dios y nadie me trata mal y sobres y así. No es ese sentido. Es: yo sé quién soy y sé a lo que he sido llamado, y no necesito más que estar con aquel que me lo ha dado todo, que lo llena todo en todo, que es Jesús. Tu valor es definido por el amor del Padre hacia ti y por la obra de Cristo que manifiesta ese amor, la obra de Jesús en la cruz. Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así yo te he amado a ti. No vas a dejar de buscar amor hasta que encuentres el verdadero amor por el cual fuiste creado para recibir. Un noviazgo no te va a saciar, te va a dejar más vacío.
Un matrimonio no te va a hacer feliz. Si tú no estás completo en Jesús y te casas, vas a seguir insatisfecho y aún vas a mantener a tu cónyuge también así. No estamos llamados a casarnos, tener hijos, ser felices y morir. Estamos llamados a ser plenos en la persona de Jesús por la eternidad. Y hace unos días hablaba con mi hermana, con Sabri, de este mismo tema. Y sabes, Sabri ha pasado por todo un proceso. Tal vez la gente no ve ese proceso mucho, pero yo siendo su hermana lo he experimentado. Y bueno, a los que no me conocen, hace un año empecé a subir algunos videos, subí un video predicando el evangelio que de repente se hizo famoso y mucha gente empezó como a compartirlo y cosas así, y ha habido invitaciones y demás, cosas que de la nada y que ni siquiera veía venir, ni estaba esperando, ni nada. Y pues se puede decir que en cierta forma soy un poquito conocida, se puede decir. Y entonces me invitaron a un evento ahora en verano y estaban ahí mis papás y siempre vamos como familia, mis papás siempre van a todo, mis hermanos ahí andan cuidando y todo. Sí, les da risa porque sé que invitan a Majo Solís y ya saben que vienen todos los Solís. Y estábamos ahí y entonces yo estaba en otro lado y estaban mis papás y estaba como el líder del congreso y llega Sabri y le dice este líder enfrente de mis papás: ¡Oh! La hija famosa. Y Sabri: no, yo soy la otra. Y he recibido cosas así como preguntas como: si pudieras cambiar tu vida por la de Majo, ¿lo harías? Y Sabri: ¿qué? O sea, ¿cómo siquiera pueden llegar a formularme esta pregunta? Y sabes, esas cosas, yo sé que Satanás las ha usado para poder crear una división entre ella y yo. Y golpear su identidad. Pero Dios ha sido fiel y a ella ya no le afectan estas cosas porque ha entendido a través de la palabra y de su intimidad con Cristo a qué está llamada y a qué estamos llamados tú y yo. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 1:9. Si me acompañas ahí. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando tú entiendes ese llamado, no importa lo que te vengan a decir: ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? O le dicen: ¿y tú también cantas? ¿Por qué no haces un canal de YouTube? Para entonces tener valor. Detrás de esas preguntas hay eso. Para poder ser algo así como tu hermana. ¿Quién dice que un número de subscribers o de likes determina si estoy cumpliendo mi llamado o no? Podría no estarlo cumpliendo y tener eso, porque no estoy cumpliendo el verdadero llamado, que es este. Ella ha entendido que su ministerio no se cumple cuando eres conocido. Se cumple cuando vives conforme a lo que dice en 2 Corintios 5, 18 al 20. ¿Qué dice? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres y sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Este ministerio al que tú y yo estamos llamados, la gran comisión de ir y predicar las buenas nuevas de salvación, que es lo único que puede salvar y reconciliar a un mundo perdido con su Creador, no necesita riqueza ni fama. No lo necesita.
tristemente lo podemos ver aún cuando Jesús dice, no, todo aquel que me llame Señor, Señor. Señor, Señor, yo hice esto, yo eché fuera demonios, yo tuve mi canal de YouTube, yo mi carrera y luego serví en las misiones también y subí una foto acá con el niño africano de que así, gloria a Dios, hashtag. Yo hice esto y lo otro y lo otro. Y Jesús les dice, aléjate de mí porque no te conozco, porque tú no cumpliste el llamado. El verdadero llamado, que era estar conmigo. Y sabes, tú y yo no podemos ser usados como agentes de reconciliación para manifestar el amor del Padre si no estamos con el Padre. Si no pasamos tiempo con aquel que es amor, tú y yo no vamos a ser útiles para cumplir eso. Estamos llamados a continuar la obra de Cristo aquí en la tierra. Lo que Cristo empezó, seguirlo como cuerpo con su Espíritu Santo, pero no podemos seguir lo que Cristo hizo si no seguimos a Jesús y lo conocemos en intimidad, si no estamos llenos de la palabra, que es la única que salva. Quiero decirte, no sirve de nada el ministerio o cualquier obra o éxito que hagas si no lo haces por amor a Cristo y al prójimo, si lo haces por amor a ti mismo. No sirve de nada. Dice la Biblia que aun cuando habláramos lenguas angélicas, hiciéramos grandes cosas, si no tenemos amor, no sirve de nada. Es como un címbalo que retiñe. Que el Señor nos libre de ser como esas otras 10 vírgenes en la parábola de las vírgenes, que sí estaban con su lámpara afuera y no estaban adentro, y puedes decir, no, pues el cristiano que no toma, no fuma y no va a antros, ¿verdad? Los tres. Que está afuera y demás y tiene su ministerio representado en la lámpara, pero no hay fuego dentro de su lámpara, no sirve de nada y se van a quedar afuera. No sirve. Y es por eso que los 2 mandamientos es ama a Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo. Y eso va en contra de amarte a ti mismo. De amarte a ti mismo sobre eso y buscar lo que haces sobre eso. Y sí, el mundo puede llegar a creerse que lo haces por amor a Dios y que lo hacemos por amor al prójimo, pero Dios ve el corazón y a Él nada se le pasa. Y dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y eso va a revelar cuáles serán genuinamente hechas conforme al llamado y el ministerio y cuáles serán hechas conforme a una motivación de tener recompensa humana. Y mientras platicábamos, Sabri y yo veíamos un mapa que tengo ahí en mi cuarto y pensábamos, ¿qué pensarían aquellos cristianos en Medio Oriente que están siendo perseguidos por causa de su fe, que están predicando el evangelio sabiendo que puede costar la vida propia y la de sus hijos y de su familia? ¿Qué pensarán esos misioneros que lo dejan todo por irse a un lugar recóndito, oscuro, en donde nunca ha llegado el evangelio, a sembrar su vida en medio de unos indígenas que quieren matarlos y que no los quieren, que se llevan a su familia por eso, a ese lugar, dejándolo todo? ¿Qué pensarán aquellos que están a punto de ser martirizados por predicar el evangelio de Cristo cuando se enteren de que las preocupaciones de la iglesia en este lado del mundo es cómo voy a ser relevante? Es cómo voy a ser conocido, cómo voy a tener una iglesia chida, cómo voy a lograr ser popular, cómo le voy a ganar a esta persona en likes, cómo voy a lograr ser mejor que los demás compañeros en los deportes, en lo que sea que hagamos, en cualquier cosa artística. ¿Qué pensarán? Sabes, ellos están más apegados a la iglesia primitiva de los hechos que nosotros, porque hemos sido engañados, hemos estado siendo bombardeados de engaños. Y sabes, en el libro de los Hechos, en el evangelio, como hablábamos ahorita, podemos ver unos discípulos que estaban peleándose por quién va a ser el mayor. Sí, recuerdan, ¿verdad? De que no, yo, ¿y quién va a ser? Y que Jesús se dio cuenta de eso. Pero en el libro de los Hechos vemos unos discípulos transformados que ya no les importa quién va a ser el mayor, sino solamente están locamente apasionados por la persona de Jesús y por predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos antes no habían tenido un encuentro
con Cristo y el Evangelio. Pero después de ver que el Rey de Gloria, que aquel que es Dios, se hizo hombre, tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue quebrantado por amor al pecador. Cuando vieron que su forma de recibir lo que Dios quería que fuera recibido fue a través de tomar una cruz, fue avergonzado en todos los sentidos, desnudo, expuesto ante una humanidad por la que moría, y que fue aquella que lo crucificó y que clamaba desde ahí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando vieron eso, entendieron el valor del Evangelio y de la persona de Jesús. Y es ahí en donde se pierde el valor de todo lo demás que el mundo nos puede querer ofrecer. ¿Cómo podemos llamarnos discípulos de Cristo y perseguir algo que no sea Cristo? ¿Cómo podemos llamarnos instrumentos de Jesús y no estar predicando el Evangelio que Cristo vino a vivir, sino algo difuminado? ¿Cómo decir que amas a Dios si realmente te amas más a ti mismo? ¿Cómo predicar a un Jesús crucificado cuando nosotros andamos más que vivos? Es incongruente. Pablo decía que él venía a predicar a un Cristo crucificado. ¿Y sabes qué significaba eso en ese entonces? Era lo más ridículo que alguien pudiera estar diciendo. Que el rey, que Dios murió en una cruz desnudo como el más vil criminal. Era incongruente a la sociedad. Y sabes, nuestro mensaje siempre lo va a ser. El Evangelio siempre va a ser incongruente. Porque no van a entender con esta mentalidad humana de querer el éxito y querer el placer y la comodidad, no van a entender que Dios se quitó de esos placeres, de su comodidad, y fue expuesto en vergüenza en una cruz. Pero sabes, ese es el único mensaje que va a salvar. Ese es el único mensaje que va a salvar. Es locura para el mundo y lo va a seguir siendo, pero es el único mensaje que salva. Es el mensaje del caso menos exitoso y aplaudible para una sociedad en la que vivimos. Pero lo único que salva. Realmente me ponía a pensar si pudiera pasar alguien al piano. Me ponía a pensar cómo sería nuestra vida, cómo sería la iglesia de este lado del mundo si dejáramos de perseguir cosas efímeras. Si nuestros ojos, nuestro entendimiento fuera abierto a lo que realmente es el Evangelio y ser usado para predicarlo. ¿Cuánto más? Me encanta en el libro de los Hechos que podemos ver a Pedro predicando a 3,000 personas y no es como que, aquí selfie con las 3,000 personas a las que le estoy predicando. Él predicaba, Dios hacía la obra, el Espíritu Santo venía y él se iba y seguía predicando. Y dice la Biblia en Hechos que Dios seguía añadiendo personas a la iglesia. Dios seguía añadiendo, no Pedro. Pedro no andaba así, ay no, miren, les traje unas pelotas para que vengan. Sino que él predicaba el Evangelio igual que los demás apóstoles, como es. El Espíritu Santo hacía la obra de convicción. Y Dios añadía personas. Y como les decía, este es un mensaje con el que Dios me está confrontando a mí. Porque es bien sutil y bien fácil el acomodarte. Porque la vida en Cristo nunca va a ser fácil. Y es algo que lo vemos en la Biblia. La cruz, negarte a ti mismo, nunca va a ser algo cómodo, ni va a ser algo que el mundo va a aplaudir, sino al revés. Se va a burlar. Si nuestra vida como cristianos está siendo demasiado cómoda, placentera, aplaudible por el mundo, es que algo estamos haciendo mal. Porque seguimos y somos discípulos de alguien que no vivió así.
Y estamos llamados a hacer sus obras y aún mayores, como dice en la Biblia. Estamos llamados a ser su cuerpo. ¿Sabes? Solo aquellos que realmente se nieguen a sí mismos, nieguen el estar buscando la aprobación de otros, tomen su cruz y sigan a Cristo, van a ser los que realmente van a ser usados para cosas relevantes en la eternidad, no aquí, en la eternidad. Nos vamos a sorprender de las personas que tengan muchas coronas y lugares de autoridad en lo eterno. Van a ser personas totalmente desconocidas aquí en el mundo para nosotros, como esas personas que están allá entregando su vida, que saben que sus nombres no van a ser recordados, que saben que sus nombres no van a ser conocidos aquí, pero oh, cuánto los va a conocer el Padre. Que viven por escuchar: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, estando ahí en el mundo, en los pocos años allá fuiste fiel, sin buscar tu propia gloria. Te hiciste lo que te llamé a hacer, cumpliste el ministerio. En lo mucho te pondré, que es aquí en mi gozo eterno. Solo los que aman a Cristo realmente vivirán invirtiendo sus dones, sus talentos, su personalidad, sus recursos para cumplir sus deseos y extender su reino, para ganar recompensas eternas. ¿Qué son las recompensas eternas? Coronas. ¿Y para qué son las coronas? Para lanzárselas a Él, en amor a Él. Y solo los que aman y desean eso es que van a vivir desperdiciando su vida para el mundo, pero ganándola para Cristo. Solo los que anhelan realmente su regreso lo esperarán siendo fieles, velando, aun cuando sea incómodo, y trabajando por escuchar sus palabras al llegar allá. ¿Sabes? Dios solo va a usar lo que está puesto en el altar. Dios solo va a usar a aquellas personas que han puesto todo en el altar. Que así como Abraham, aun cuando su hijo representaba la promesa de Dios y su descendencia y cumplir su ministerio, se pueda decir, cuando Dios se lo pidió, dijo: aquí está, y lo pongo en el altar. Y es tiempo de ponerlo todo en el altar. Y sabes, si Dios lo resucita, va a ser porque era su voluntad que fuera. Es tiempo de que entres en un descanso de querer ser relevante, porque es una frustración que te ahoga. Y a mí Dios me llevó un proceso de muerte que me dolió, porque yo estaba enamorada del romanticismo del ministerio. Me dijo: muere a ello, mátalo. Y durante ese proceso, después de morir a ello, Dios me llevó a una etapa en la que, como María, me dijo: estás llamada a estar aquí conmigo. Y encontré por fin la fuente que me satisface, que pensé que iba a encontrar en el ministerio, y no era cierto. Solamente se encuentra en la persona de Jesús, y sin tener ninguna influencia o popularidad o nada, yo ya estaba completa. Y sabes, yo creo que mucho del propósito por el que Dios me ha permitido este último año ser un poco, vivir un poco de esto de lo que te hablo, de ser conocido, de tener likes, de lo que sea. ¿Sabes cuál es algo del propósito? Es el poder voltear y decirle a una generación: es falso. Ni los viajes, ni los éxitos, ni el recibir dinero, ni el recibir aplausos, ni nada ha llegado a darme un gramo más de satisfacción de lo que yo ya tenía en Cristo antes. No ha dado un poco más de gozo de lo que en Cristo yo ya había encontrado. Al revés, aún ha sido más difícil, porque tantas ocupaciones y tantas tentaciones a veces es difícil el regresar a eso en lo que estabas. Y digo: oh, cuánto amaba ese tiempo en el que no tenía que estar con estas presiones y solamente podía estar a los pies de Jesús. Sí, hay personas a las que Dios va a usar, y que personas las van a ver, pero ¿sabes qué? Esas personas van a ser aquellas que tengan sus ojos tan puestos en Jesús y en lo venidero, que aun cuando tengan multitudes atrás viéndolos, aun cuando les pasen dinero o riquezas, no van a voltear a verlo, porque van a estar cautivados con Cristo.
Y al estar cautivados con Cristo, las personas que los vean se van a cautivar también. Y los recursos que pasen por sus manos solamente los van a administrar para la extensión del reino. Estos son los tipos de instrumentos que Dios quiere levantar en nuestra generación. Pero necesitas ser cautivado por la persona de Jesús y morir a todo y decir: Jesús, si no tengo nada de eso en este mundo, no me importa. Yo ya estoy completa en ti, yo ya estoy satisfecha en tu persona y en lo que tú me has dado a través de la cruz del Calvario. Yo no necesito que las personas en este mundo me digan quién soy o me aplaudan, porque en ti yo ya tengo todo. Una generación que se sabe amada por el Padre, adoptada, justificada, reconciliada y llamada principalmente a complacerlo a Él, y encuentra su satisfacción y su valor en la vida perfecta de Jesús. La fama, la riqueza, el uso de tus talentos, todo es pasajero. Solamente Cristo, su palabra, su gloria es que permanece para siempre. No te pierdas de eso por perseguir algo falso. No te dejes atrapar, no te dejes seducir. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Espíritu Santo, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces con lo que cada uno batallamos. Y hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón si hemos estado viviendo para nuestra propia gloria. Te pedimos perdón si hemos estado persiguiendo la aprobación, el amor que no debemos de perseguir en otros y buscar recibir de los seres humanos, sino que solamente debemos de encontrar en ti. Espíritu Santo, perdónanos. Hoy ponemos todo en el altar, sabiendo que eso significa muerte. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos esta cruz, aun cuando sea padecer y vernos ridículos ante el mundo, porque queremos seguirte a ti y amarte a ti. Líbranos, Señor, de perseguir las cosas que son falsas. Oro para que nos cautives con tu gloria, cautívanos con tu persona. Oro para que nos des la fuerza, Señor, nos des el poder, nos des el amor para perseguirte a ti, para buscar a aquel que ahorita tal vez es invisible, pero para la eternidad va a ser visible y glorioso, y dejar de perseguir lo que ahorita es visible, pero va a pasar y no va a permanecer. Espíritu Santo, danos la fuerza para buscarte en medio de esta generación que nos quiere atrapar y alejar del lugar secreto, sabiendo que solo en ti es que vamos a ser realmente libres y salvos. Hoy oro, Señor, para que reveles nuestra identidad a las personas que estén aquí, Señor, que sienten todavía ese vacío. Oh Espíritu Santo, revélanos tu amor. Revélanos el amor de Cristo en esa cruz. Revélanos el amor del Padre. Revela nuestra identidad. Ayúdanos a cumplir el llamado. Ayúdanos a vivir el ministerio que nos has encargado. Haznos libres de la adicción del reconocimiento humano. Haznos libres, Jesús. Rompe en este momento las cadenas, rompe en este momento, Señor, las ataduras. Que seamos libres para que nos deje de importar lo que el hombre va a decir y que solamente nos importe el escuchar tus palabras al final de nuestra vida. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en mi gozo. Y todo lo entrego,
ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Oh, y todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Oh, y es por ti, y es por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Y todo Jesús será. Mansos y humildes como tú eres. Tú eres Jesús, mi esperanza.